Vamos con la segunda parte del vídeo dedicado al cálculo de los intervalos de confianza para la media de la población. En este vídeo vamos a ver tres ejemplos de este tipo de cálculo y luego una observación sobre el intervalo de confianza que se calcula para la media. Vamos con el primer ejemplo. Aquí tenemos el enunciado. Dice que se toma una muestra de 100 usuarios de teléfono móvil para estudiar el tiempo de renovación del aparato. Se obtiene con ella una media de 1,5 años. Calcular un intervalo de confianza para la media de la población al 90% de confianza, suponiendo que la desviación típica de la misma es 0,4. Como nos piden el intervalo de confianza, lo primero es recuperar la fórmula del intervalo de confianza, que es la media de la muestra menos el error y media de la muestra más el error. Y también la fórmula de cómo se calcula el error máximo admisible, que es igual al z alfa medios por sigma dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Estos son los datos que da el enunciado. Tamaño de la muestra 100, media de la muestra 1,5, nivel de confianza 90% y desviación típica 0,4. Empezamos los cálculos. Lo primero es calcular el nivel de significación alfa que se despeja del nivel de confianza. 1 menos 0,90 igual a 0,1. Este valor alfa se sustituye en la fórmula de la probabilidad para calcular el parámetro z alfa medios. Se sustituyen 1 menos alfa medios y resulta 0,95. Entonces, usando la tabla que vimos anteriormente en la primera parte del vídeo y haciendo una regla de 3, se obtiene que este parámetro vale 1,645. Obtenido este número, se introduce en la fórmula del error, puesto que ya tenemos todos los valores: 1,645, que es z alfa medios, 0,4, que es la desviación típica, y 100, que es el tamaño de la muestra. Y todo esto resulta 0,0658. Ese es el error máximo admisible que se comete en este estudio. Y con este valor, pues ya podemos calcular el intervalo simplemente haciendo media de la muestra 1,5 menos el error obtenido y media de la muestra más el error obtenido. Estos dos valores forman el intervalo, así que esta es la solución de este problema. La media de la población pertenece al intervalo 0,9342, 1,5658, con una probabilidad del 90%. Siguiente ejemplo, número 2. Se quiere estimar la media de una población para una variable de desviación típica igual a 2. ¿Cuál es el número mínimo de individuos que deben elegirse para una muestra si el error máximo admisible es 0,1 y el nivel de confianza es el 95%? Fijaos que aquí la pregunta no es el intervalo de confianza, sino el tamaño de la muestra. Los datos que da el enunciado son que el nivel de confianza es el 95%, que la desviación típica vale 2 y que el error máximo admisible es 0,1. Escribimos la fórmula del error máximo admisible y de ahí despejamos la variable o el parámetro n, el tamaño de la muestra. Como la raíz cuadrada de n está debajo, pues pasa a la izquierda en la parte de arriba, el error máximo admisible pasa a la parte derecha a la parte de abajo y todo se eleva al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Lo siguiente es calcular alfa, el nivel de significación. Como el nivel de confianza era el 95%, pues alfa es el 5%, 0,05. Sustituido este valor alfa en la fórmula de la probabilidad para calcular z alfa medios, se obtiene que la probabilidad es 0,975. Y mirando la tabla, obtenemos que ese z alfa medios es 1,96. Sustituido en la fórmula que hemos calculado para el tamaño de la muestra, resulta 1536,64. Como el tamaño de la muestra tiene que ser un número entero, siempre redondeamos este resultado por exceso, es decir, para arriba. En este caso habríamos redondeado igual a 1537, como dice la solución. Pero aunque hubiera salido 1536,04, como eso significa que tiene que haber más de 1536, pues el número más cercano superior a 1536 sería 1537. Siempre se redondea al alza cuando calculamos el tamaño de la muestra. Siguiente ejemplo.
Se sabe que el tiempo de reacción a un sonido tiene una desviación típica de 1 segundo. Un otorrinolaringólogo quiere hacer un estudio con 100 pacientes en el que el error máximo admisible sea de 0,1 segundos. ¿Qué nivel de confianza debería usar? Fijaos que aquí la pregunta es el nivel de confianza. 1 menos alfa, eso es lo que queremos calcular. Los datos que dan enunciados son desviación típica igual a 1, tamaño de la muestra igual a 100 y error máximo admisible 0,1. Con la fórmula del error despejamos el parámetro Z alfa medios. Esto es lo primero que vamos a calcular y a partir de él calcularemos el nivel de confianza. Se despeja ese valor y como ya tenemos todos los datos, resulta que el parámetro Z alfa medios vale 1. Mirando la tabla, no mirando las probabilidades, sino mirando el valor de Z, que lo sabemos que vale 1, obtenemos que la probabilidad es 0,8413. Entonces, 1 menos alfa medios es 0,8413. Y de ahí despejando alfa, pues obtiene que alfa vale 0,3174. Por tanto, el nivel de confianza es 1 menos este alfa, que resulta 0,6826, que significa que es un 68,26% de confianza. Así que estos tres ejemplos cubren todos los tipos de problemas. Calcular el intervalo de confianza, calcular el tamaño de la muestra y calcular el nivel de confianza. Para terminar, una observación sobre los intervalos de confianza de la media. Fijaos que una vez calculado el intervalo de confianza, uno puede preguntarse si no podría haber hecho los cálculos con más precisión, es decir, que el intervalo sea más estrecho. Para eso tenemos varias opciones. Solo podemos modificar el nivel de confianza del estudio y también podríamos modificar el tamaño de la muestra, pero no podemos modificar la desviación típica porque eso es una característica de la población invariable. Así que vamos a ver qué pasa si modificamos el nivel de confianza en primer lugar. Si aumentamos el nivel de confianza, aumenta el valor del parámetro Z alfa medios. Estos dos valores tienen una relación directa. Si sube uno, sube el otro y al revés. Si baja uno, baja el otro. Pero si nos fijamos en la fórmula del error, si aumentamos el valor de Z alfa medios, el valor del error será más grande. Y si el error es más grande, el intervalo será más ancho. Por lo tanto, lo que hacemos es perder precisión. En cambio, si bajamos el nivel de confianza, baja el valor de Z alfa medios y baja el valor del error máximo admisible. Por tanto, el intervalo será más estrecho porque a la media de la muestra le restamos y le sumamos un valor más pequeño y entonces ganaremos precisión, pero perdemos confianza. Entonces, resumiendo estos dos puntos que hemos visto, si uno sube el nivel de confianza, pierde precisión. Y si baja el nivel de confianza, es decir, baja la probabilidad de estar acertado, gana en precisión. Vale, veamos qué pasa ahora con el intervalo si modificamos el tamaño de la muestra. Si hacemos una muestra más grande, como la n en la fórmula del error va dividiendo, pues el resultado del error será más pequeño. Es decir, el tamaño de la muestra y el error tienen una relación inversa. Si aumenta uno, el otro baja y al revés. Entonces, repito, si aumentamos el tamaño de la muestra, el error es más pequeño y el intervalo será más estrecho, ganando así en precisión. Al contrario, si la muestra la hacemos más pequeña, el error será más grande. Por tanto, el intervalo será más ancho y perderemos precisión. Resumiendo, si aumentamos la muestra, el intervalo se estrecha y si disminuimos el valor de la muestra, el intervalo se hace más ancho. Y así uno podría modificar un estudio ya realizado para ganar precisión o ganar confianza o lo que interese.